¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Sebastián Pajares, hoy creando este video un poco tarde, son las 8:30 pm y es que hoy he estado bastante ocupado por la mañana porque hoy fue el primer día de mi taller intensivo de manifestación. Y la verdad es que me la pasé espectacular y las personas que se inscribieron a mi taller también. De hecho, he recibido muy buenos comentarios que he estado publicando en mis historias de Instagram. De hecho, te recomiendo seguirme en Instagram como Sebastián Pajares Mindset. Si quieres conocer un poco más de mi día a día, de cuáles son mis hábitos, de cuáles son los resultados que tienen las personas que trabajan directamente conmigo. Y esto es importante, porque cuando ves que otras personas están manifestando lo que desean, eso te da fe. Y la fe es un elemento indispensable para que tú puedas manifestar lo que deseas. Es decir, si tú no tienes fe en ti mismo, en tu capacidad para poder crear lo que deseas, pues al final no lo vas a crear. Porque la falta de fe o el temor, que sería su opuesto, es tener resistencias que no te permiten manifestar lo que deseas. Y el día de hoy estuve compartiendo muchos de los comentarios que tuvieron las personas que participaron en mi taller y también compartí un testimonio de una de mis estudiantes que se llama Patricia, que acaba de pegar un salto prácticamente cuántico en su carrera de modelaje. Y Patricia, curiosamente, es una de las personas que dentro de mis talleres siempre paraba hiper participativa, era la persona que preguntaba más que cualquier otra, y también no solo aplicaba las técnicas que yo enseñaba, sino que lo hacía también con pasión. Y luego entendió cómo ir disipando las resistencias que le impedían manifestar eso que ella deseaba y comenzó a permitir que esas cosas se manifiesten en su vida. Y es que muchas personas hoy en día enseñan técnicas allá afuera. En redes sociales podemos encontrar muchas personas que te van a enseñar 1000 técnicas de cómo manifestar lo que deseas, pero no te enseñan el proceso completo de la ciencia de la creación deliberada, que tiene dos partes. Por un lado está la petición, que es básicamente el uso de una técnica basada en principios. Ojo con eso, porque manifestar no es colocar una hoja bajo tu almohada y esperar que el universo te lo conceda. Eso no es manifestar. Estoy hablando de técnicas basadas en principios. Los principios son el pensamiento, el sentimiento y la creencia. Por ejemplo, una técnica podría ser visualizarte en posesión de lo que deseas, porque la visualización te ayuda a tener un pensamiento claro de lo que deseas, te ayuda a experimentar las emociones que sentirías si estuvieses ya en posesión de lo que deseas, y con la repetición va a ayudarte a desarrollar la creencia de que puedes conseguirlo. Entonces, hacen este trabajo bien muchas veces, pero hacen lo demás mal, es decir, no permiten que se manifieste lo que desean porque ofrecen resistencias. Las resistencias básicamente son los pensamientos y sentimientos que son contrarios al objeto de tu deseo. Y permíteme explicártelo de esta forma. Cuando tú defines una intención clara de lo que deseas y te emocionas con ello, automáticamente creas un camino entre tu situación actual y el resultado deseado. Es decir, creas un camino entre lo que estás viviendo ahora mismo y ese futuro donde tú estás en posesión de lo que deseas. Entonces, esa brecha, ese camino, también lo podríamos llamar, como lo llama Abraham Hicks, separación vibratoria. Porque tú ahora mismo te encuentras en una vibración y eso que deseas está en otra vibración. Entonces, a medida de que tú, por ejemplo, te visualizas en posesión de lo que deseas, avanzas en ese camino. Y digamos que la brecha o la separación vibratoria se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces tú te acercas hacia eso que deseas al mismo tiempo que eso se acerca hacia ti a través de la ley de la atracción. Pero cuando tú emites pensamientos negativos que te llevan a generar sentimientos negativos, la brecha se alarga. Entonces la separación vibratoria es cada vez mayor y cada vez mayor hasta que terminas deshaciendo tu creación. Terminas creando otra cosa en tu vida por defecto. Y hoy en día muchas personas se centran en enseñarte las técnicas y mucha gente se emociona y dicen, esta es la técnica para manifestar lo que deseo, y la aplican. Y digamos que por unos minutos cada día hace las cosas bien, porque cuando tú te visualizas en posesión de lo que deseas, y estoy utilizando la visualización como un ejemplo porque hay más técnicas que puedes utilizar, estás haciendo el trabajo bien, porque tienes una intención clara de lo que quieres, estás sintiéndote en posesión de ello y con la repetición estás generando la creencia, la expectativa de que puedes conseguirlo. Pero si el resto del día te la pasas emitiendo pensamientos negativos, quejándote, que es lo peor que puedes hacer, porque cuando tú te quejas te enfocas en lo que no deseas y tu enfoque es como una lupa que tiene la capacidad de agrandar todo lo que tiene delante.
Si te la pasas el resto del día culpando a los demás, criticando a los demás, criticándote a ti mismo, excusándote, es decir, te la pasas comportándote como una víctima, entonces esos pensamientos negativos que te generan sentimientos negativos hacen de que tú te desvíes de ese camino. Es como si avanzaras un par de pasos cada vez que te ves en posesión de lo que deseas y te sientes bien, y luego te desviaras 99 pasos en otra dirección diferente. Entonces, por eso la mayoría de personas no logran manifestar lo que desean. Y es por eso que dentro de estos espacios, dentro de estos talleres que yo doy, por ejemplo, este taller en vivo intensivo de manifestación, yo no me centro tanto en las técnicas, sino que me centro en que tú entiendas el proceso completo, en que tú puedas dominar la ciencia de la creación deliberada, para que tú, que me estás escuchando, te conviertas en un creador deliberado de tu realidad. Y te voy avisando que no es necesario que me compres nada. Simplemente estudiando mi contenido gratuito y poniéndolo en práctica, tú puedes manifestar lo que deseas. De hecho, recibo muchísimos comentarios que paro subiendo también en mis historias de Instagram de personas que solo viendo mi contenido gratuito han transformado por completo su vida y han manifestado las cosas que deseaban. Como una persona, por ejemplo, que tenía su negocio de barbería y manifestó el poder abrir un segundo local en otro país simplemente consumiendo mi contenido gratuito. La única diferencia entre estudiar mi contenido gratuito y, por ejemplo, inscribirte a un taller intensivo de manifestación en vivo conmigo es que te voy a acelerar el proceso. Porque, por ejemplo, las personas que se inscribieron a mi taller, pues dentro del taller me hicieron varias preguntas, me comentaron su situación y yo puedo identificar entonces en qué parte del proceso de manifestación estás fallando. Si es en la primera parte, por ejemplo, en la etapa de petición, de pronto no te estás enfocando en lo que deseas, sino en la ausencia de lo que deseas. Que por cierto, el 99% de las personas hace esto. Piensa que se están enfocando en lo que desean, pero en realidad se están enfocando en su ausencia. Hay una gran diferencia en desear más dinero a enfocarte en que ahora no tienes el dinero suficiente. Hay una gran diferencia entre desear una mejor salud y pensar que ahora mismo estás enfermo y enfocarte en ello. Entonces, tenemos que tener cuidado también de en qué estamos enfocando nuestra atención, porque todo es dos cosas, lo que deseas y la ausencia de lo que deseas. ¿Y cómo puedes saber si te estás enfocando en una cosa o en la otra? Pues a través de cómo te sientes. Entonces, a través de mi taller yo puedo ver, ¿no?, cómo está todo el proceso que estás siguiendo y en qué parte estás fallando. Algunas personas fallan en esta primera parte, que es el proceso de petición. Creen que se están enfocando en lo que desean, pero no lo están haciendo. O muchas veces están aplicando técnicas que no están sustentadas en principios. O muchas veces sí, piensan en lo que desean, pero no experimentan las emociones que experimentarían si ya fuese una realidad en su vida. Entonces son solo pensamientos, pero no están cargados emocionalmente. Y recordemos una cosa, los pensamientos tienen potencial creativo, pero es la emoción el que le da el poder magnético. Entonces la mayoría de los pensamientos que tenemos no tienen suficiente poder para atraer. Por eso es muy importante emocionalizar el pensamiento. Muchas veces hacen bien esto, ¿no? Definen lo que desean con claridad. Ojo, eso también es un problema. Hay gente que dice quiero más dinero, pero eso también es un error. Tienes que definir con absoluta claridad lo que deseas. Por ejemplo, la cantidad de dinero que deseas. Hay mucha gente que dice quiero una nueva relación y terminan manifestando una relación tóxica porque no definen el tipo de relación que desean. Pero bueno, no me voy a pasar este video hablando de todos los errores que uno puede cometer. Simplemente quiero decir que muchas personas definen lo que quieren y se sienten o sienten las emociones que experimentarían si ya fuese una realidad en su vida, pero no tienen la suficiente fe, no creen en su capacidad para poder recibirlo. Entonces fallan en esa primera parte del proceso. No saben cómo acrecentar su fe, no saben cómo tener esa certeza de que pueden conseguir o manifestar eso que desean. Como también hay otras personas que fallan en la segunda parte del proceso, que es la etapa de permisión. Que como les comenté, la mayoría de personas aplica una técnica y luego el resto del día se la pasa pensando en negativo y vibrando bajo. Por ejemplo, una de las razones de por qué mi cliente Patricia pudo dar este salto cuántico en su carrera como modelo es porque entendió el poder que tiene nuestra mente. Y entendió que la mente juega un papel muy importante en tu proceso de manifestación. Aprendió cómo dirigir correctamente sus pensamientos y cómo mantener una buena vibración que le permita manifestar eso que ella deseaba. Entonces, si tú aplicas una técnica y haces bien el proceso unos minutos cada día, pero luego el resto del día te la pasas pensando de forma negativa y vibrando bajo, jamás vas a manifestar lo que deseas. Te lo voy adelantando.
Entonces eso es lo que puedes descubrir hoy en mi taller, que la mayoría de personas falla justamente en esa segunda parte, en el proceso de permisión. Y nosotros podemos tener creencias limitantes, como por ejemplo, no soy merecedor, no soy lo suficientemente capaz, no estoy lo suficientemente preparado, soy demasiado viejo, soy demasiado joven. Si quieres manifestar dinero, podrías tener la creencia de que el dinero es la raíz de todos los males, de que no se puede ser rico y espiritual, de que el dinero es sucio. Si quieres manifestar una relación de pareja, puedes tener la creencia de que todos los hombres son iguales. Es decir, todos podemos tener creencias limitantes que son resistencias que no nos permiten manifestar lo que deseamos. Pero la clave está en aprender a disolver esas resistencias. Que cuando tú identifiques una creencia limitante, tengas las herramientas para poder darle la vuelta. Y hoy justamente una persona que se llama Mari, una de mis estudiantes, me preguntó: Sebastián, ¿pero cómo hago para poder reemplazar mis creencias limitantes por otras nuevas? Es decir, soy consciente de cuál es la creencia limitante que me está impidiendo manifestar eso que deseo. Pero ¿cómo hago el proceso de reprogramación? A lo que yo le contesté: y ese es el valor que encuentras en mis talleres, que tienes una comunicación directa conmigo. Yo no soy el típico profesor que te va a colocar diapositivas y se la va a pasar hablando. No. El taller lo co-creamos juntos. Paramos conversando, tú y yo. Es un diálogo. Y le digo, ¿no? Primero, Mari, qué genial que ya hayas identificado cuál es la creencia limitante que te está impidiendo manifestar eso que deseas. Porque cuando tú ya tienes conciencia de cuál es esa creencia limitante, ya tienes el 50% del trabajo hecho. Porque todo proceso de cambio comienza con una etapa de conciencia. Tú no puedes cambiar aquello que no puedas observar. Y el que ella diga que eso que está pensando es una creencia limitante, ya me hace saber a mí también de que tiene conciencia de que es una creencia limitante. Porque la mayoría de personas ni siquiera saben que lo que creen es limitante. La mayoría de las personas creen que sus creencias son la verdad. Ni siquiera saben que esas creencias la limitan. Entonces, por eso la etapa de conciencia es muy importante. Reconocer cuáles son tus creencias limitantes para poder ya haber resuelto el 50% del trabajo. El otro 50% consiste en la aplicación de técnicas de reprogramación mental para poder sustituir esa creencia limitante por otra nueva. Y justamente Mari me preguntaba: ¿cómo hago para eliminar esa creencia limitante? A lo que yo le respondí: las creencias no se eliminan, se reemplazan. Es como los hábitos no se eliminan, se reemplazan. No puede haber un vacío en tu mente. Entonces tú no puedes eliminar una creencia limitante. Lo que tienes que hacer es reemplazarla. Y ¿por qué estoy hablando de las creencias? Porque cuando hablamos de resistencias, muchas veces lo que genera una mayor resistencia y que te impide realmente manifestar lo que deseas son justamente esas creencias limitantes. Y no hablo de las creencias limitantes que muchas veces tú tienes identificadas, sino tus creencias limitantes inconscientes. Es decir, aquellas creencias limitantes que ni siquiera reconoces como limitantes y ni siquiera tienes la capacidad de poder observar. Entonces puedes pensar en cualquier área de tu vida. En esa área en la que no tengas resultados, te aseguro que tienes creencias limitantes inconscientes. Entonces le expliqué: para que tú puedas reemplazar esa creencia limitante por otra nueva, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Que se los voy a compartir, no se preocupen, no es que lo voy a reservar nada más para mi taller. Como les dije, consumiendo mi contenido gratuito, ustedes pueden manifestar lo que desean. La ventaja de poder acceder a un taller mío o a algún tipo de coaching conmigo es la velocidad en la que tú vas a lograr lo que deseas. ¿Cuáles son los pasos? Primero, entender cómo se genera una creencia limitante. Una creencia limitante no es otra cosa que un pensamiento negativo que has repetido en el tiempo una y otra vez sin cuestionártelo, hasta que has asumido como una verdad. Y es más, no es un pensamiento cualquiera, es un pensamiento emocionalizado. Como comenté en mi taller, toda creencia limitante es una decisión limitante. Y esto es algo que estudié en Timeline Therapy. Pagué literalmente $3,000 para poder entender esto, y obviamente otras técnicas más y otros conceptos, ¿no? Pero una de las cosas que más me marcó es eso, que toda creencia limitante es una decisión limitante. Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos una persona que de pronto sale a dar una exposición y en ese momento se olvida todo lo que tenía que decir. Se bloquea, se pone nerviosa y en ese momento sus compañeros se burlan de él. Y de pronto la profesora o el profesor le pone mala nota, jalado. En ese momento que está experimentando vergüenza, nervios, miedo, toma una decisión inconsciente. Que podría ser, por ejemplo, no sirvo para hablar en público. Entonces tiene ese pensamiento que está cargado de esa emoción y ese pensamiento queda grabado en la mente subconsciente.
Y es el proceso en el cual se generó una creencia limitante, a partir de un pensamiento emocionalizado. Pero tuvo la suficiente emoción como para sembrar esa creencia en la mente subconsciente. Y encima, al experimentar esa situación, su mente subconsciente tenía una evidencia para creer en ello. Entonces es así como se generan las creencias limitantes. Y luego, esta persona comprobó en otras experiencias lo que creía sobre sí misma. Entonces, por ejemplo, tuvo otra oportunidad para dar otra exposición y nuevamente, por su creencia, se terminó bloqueando. Entonces, reafirmó, verdaderamente no sirvo para hablar en público. Entonces, de la misma forma que se generan las creencias limitantes, uno puede generar nuevas creencias. Que por cierto, como le estaba comentando, una creencia es un pensamiento emocionalizado, que se ha repetido una y otra vez, que jamás se ha cuestionado hasta que se ha asumido como una verdad. Cuando hay una emoción muy fuerte, no es necesario la repetición. Simplemente es pensamiento con emoción fuerte y queda grabado en la mente subconsciente. Y eso te lo puedo demostrar muy fácil. Ponte a pensar en esto. ¿Cuáles son los recuerdos más vívidos que tú tienes? ¿No son acaso los recuerdos donde tuviste un gran impacto emocional? Piensa en eso, haz memoria. ¿Cuáles son los recuerdos más vívidos que tienes? Y te vas a dar cuenta que son aquellos recuerdos donde tú experimentaste una emoción fuerte, ya sea positiva o negativa. Entonces, para instalar nuevas creencias podemos hacer lo mismo. Tener un pensamiento claro de lo que deseamos creer, mezclarlo con una emoción fuerte y repetirlo una y otra vez para que ese pensamiento quede grabado en nuestra mente subconsciente. Y con el tiempo, una de las dos creencias, la que tenga más fuerza, va a terminar suplantando a la otra, porque dos creencias opuestas no pueden convivir en una misma mente. Entonces, si tú dominas estos procesos, por ejemplo, vas a comenzar a liberarte de tus creencias limitantes, vas a comenzar a instalar nuevas que te permitan manifestar lo que tú deseas. Pero eso solo es una parte del proceso, porque cuando yo te hablo de permitir, no solo te hablo de no tener creencias limitantes con respecto a lo que deseas manifestar, sino te hablo de que los pensamientos y sentimientos que emitas en tu día a día no sean contrarios a lo que tú deseas manifestar. En otras palabras, es liberarte de la negatividad. ¿Por qué el gran maestro Jesús, por ejemplo, podía ver la manifestación de sus milagros de forma inmediata? Porque él estaba libre del temor, él vibraba en fe, no tenía pensamientos negativos, sentimientos negativos que puedan sabotear su proceso de manifestación, pero la mayoría de nosotros sí los tenemos, así que tenemos que aprender a alinearnos. Entonces tienes que aprender a liberarte de esa negatividad. ¿Y cómo lo puedes hacer? Prestando atención a cómo te sientes. Cada vez que experimentas un sentimiento negativo, es tu ser interior, que no voy a profundizar tanto en esto. De hecho, mañana, día 2 de mi taller intensivo, voy a explicar cómo puedes acceder a la sabiduría de tu ser interior para manifestar de forma acelerada lo que deseas. Pero tu ser interior es esa perspectiva más amplia, sabia, antigua de ti. Y siempre te va a ofrecer una perspectiva positiva sobre ti y sobre todo lo que te suceda. Entonces, cuando tú piensas de forma negativa sobre ti o sobre las circunstancias, tu ser interior te ofrece un sentimiento negativo, que es una clara señal de desacuerdo. Por ejemplo, si tú dices, no soy merecedor, tú te sientes mal. ¿Por qué? Porque tu ser interior te dice, eres merecedor. Él piensa que tú eres realmente merecedor. Cuando tú dices no puedo lograrlo, tu ser interior dice puedes lograrlo, porque él realmente piensa eso de ti. Porque su conocimiento y su perspectiva sobre ti es mucho más elevada de lo que tú puedes imaginar. Entonces, ese sentimiento negativo es una señal de que estás teniendo un pensamiento que es contrario a lo que deseas. Todos tus pensamientos negativos son básicamente pensamientos sobre lo que no deseas. Entonces lo que tienes que hacer es observar ese pensamiento y sustituirlo por otro nuevo. Ojo, no hablo de resistirte al pensamiento, porque aquello a lo que te resistes persiste. Y justamente una de mis estudiantes el día de hoy me dijo eso. Sebastián, ya estaba haciendo todo este proceso mal porque yo me resistía a mis pensamientos negativos. Entonces los hacía más grandes y terminaba manifestando en mi vida más de lo que no deseaba. Ahora entiendo de que no me debo resistir a ellos, sino que con la técnica que me diste debo reemplazarlos por otros nuevos. Y hay dos procesos para que puedas reemplazar tus pensamientos, que es el pivotaje y la polarización. Ahora no voy a profundizar tanto en esto, simplemente para que pueda hacer este conocimiento algo práctico para ti. Cada vez que observes un pensamiento negativo, reemplázalo por otro nuevo que te haga sentir mejor. Si tú comienzas a hacer este proceso en tu día a día, cuidando tus pensamientos y tus sentimientos, vas a estar más alineado con lo que deseas. Por lo tanto, te vas a ir
liberando de las resistencias y te vas a acercar cada vez más rápido y con más fuerza hacia lo que deseas, al mismo tiempo que eso se acerca a ti con rapidez y con fuerza. ¿Está bien? Pero bueno, estaba haciendo este video porque quería hablar de todo ese proceso de la creación deliberada que es muy importante para que puedas manifestar lo que deseas. Como te digo, manifestar no es simplemente aplicar una técnica, sino es realmente entender todo el proceso de la creación deliberada, entender cómo funcionan las leyes universales, la ley de la creación, la ley de la atracción, la ley de la permisión, y entender cómo utilizar tus facultades creativas para poder crear la vida que tú deseas, para dejar de crear por defecto y convertirte en un creador deliberado. Y ese es el tipo de contenido que vas a encontrar en mi canal de YouTube. Probablemente el contenido más real y práctico para que puedas manifestar de verdad lo que deseas. Como te digo, no solo me centro en técnicas, sino en el proceso de creación completo. La ciencia de la creación deliberada. Así que recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo entrenamiento. Y nada, decirte de que esta información es la misma que a mí me permitió salir de la situación en la que me encontraba hace 9 años. Estaba consumiendo drogas, sumergido en una relación tóxica, sin dinero, sin autoestima, sin claridad de lo que quería hacer con mi vida. A pasar ahora a estar libre de vicios, vivir de mi pasión, tocar la vida de millones de personas a través de mis redes sociales, ser padre de una maravillosa hija, cuyo nombre es Mía, cuyo nacimiento fue prácticamente un total milagro, porque mi pareja por mucho tiempo no podía salir embarazada, tenía quistes, y lograr todo lo que prácticamente me estoy proponiendo en mi vida. Así que recuerda suscribirte a mi canal y también aquí en el primer comentario de este video vas a poder encontrar un enlace. ¿Para qué? Para que puedas acceder a mi curso Domina la Ley de la Atracción con un 35% de descuento. En este curso de 17 lecciones en video te voy a enseñar cómo dominar los principios esenciales para que puedas trabajar con las leyes universales y manifestar lo que deseas en las diferentes áreas de tu vida. Además, le voy a estar agregando algunos bonos. Voy a hacer de este curso una guía completa para que tú puedas obtener lo que deseas. Así que ahí lo tienes aquí debajo. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Te mando un fuerte abrazo, muchos éxitos y muchas bendiciones. Goodbye.